Bien, buenos días. En nombre de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Educación de nuestra Universidad Católica Andrés Bello, y en el marco de la Feria del Libro del Oeste, de la Feria de nuestra Universidad Católica Andrés Bello, en su primera edición a distancia, online, es un honor para mí presentar este encuentro con la poeta Yolanda Pantin. Un gran honor en estas circunstancias especiales, con las nuevas tecnologías y con los nuevos reconocimientos que ha tenido nuestra querida poeta, la principal, podríamos decir ahora, la principal poeta del país. Bien, bienvenida a tu casa, Yolanda. Tú egresaste para todos. Yolanda egresó de esta escuela de letras en 1979, de modo que Sí. ya en esa época ya era de esta casa, de la Escuela de Letras, y sigue siéndolo. Buenos Así días, es. Yolanda. Buenos días, Ángel Gustavo. Bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes en nuestra alma mater. Me siento honrada por la invitación, eh, recibir el saludo de los queridos profesores y alumnos y poder finalmente acompañarlos aunque sea virtualmente, pero como ya esto para mí es presencial. Le decía a la profesora María que sentía que estaba realmente en la Universidad Católica. Y así lo creo. Esta, yo creo que yo salí de la Escuela de Letras en el año 79, Ángel Gustavo, pero porque yo quedé embarazada de mi hija Jimena, pero volví a retomar los estudios en el año 81 y debo haber terminado los estudios en el 82. Así que yo formé parte de la Universidad Católica estando en Calicanto y después al finalizar el grupo Tráfico. O sea que ese recorrido lo hicimos juntos, siendo alumna de la universidad. Sí. Claro, como Lo que no, oye. me parece fantástico eso. No me había fijado hasta qué punto estaba anclada, digamos, ese camino estaba anclado con la Universidad Católica. En Muy la bien, Universidad oye. Católica. Sí, ¿verdad? Claro, porque Sí, sí, de, sí, sí. de hecho ya comienzas tu trayectoria publicando tus primeros textos estando en la Católica, entonces. Sí. Claro, en la revista Rastros, porque yo formé parte junto con otros compañeros del grupo Rastros de la Universidad Católica que dirigió a Eduardo Liendo. Y yo me acuerdo cuando una vez en una de las sesiones del taller Rastros, que inclusive hicimos una publicación, sacamos 2 números, Eduardo invitó a Antonia Palacios a esa actividad en el taller. Y ahí fue cuando yo conocí a Antonia Palacios y Antonia me invitó al taller Calicanto porque me conoció en el taller Rastros de Eduardo Liendo. Eduardo Liendo también formaba parte de Calicanto y entonces Eduardo me invitó a ir a Calicanto y así fue como se hizo la cadena. Rastros, Calicanto, Calicanto, tráfico. Pero todo Ya vino la de la Católica. Católica. Sí, sí, de Aquí la viendo Católica. alrededor de la Católica. Sí, muy bien, Exactamente. porque precisamente esa época tan importante en sus comienzos coincide pues justo con la aparición, tu primer libro, con la aparición del grupo Sí, Tráfico, con formación del grupo Tráfico. exactamente. Sí. En el año Sí. 81 fue eso. En La publicación de 1981 con el libro Casa o Lobo. Casa o Lobo y ya en el 81 yo formaba parte de Tráfico. Porque Casa o Lobo lo escribí como parte del taller, como miembro del taller Calicanto. Pero cuando sale el libro publicado, yo no soy de Calicanto, sino de Tráfico. De Tráfico. Pero bueno, pues viene siendo lo mismo. Sí. Bueno, en esa época precisamente se cumplió lo que ahora se denomina parte de la tradición moderna, que es la ruptura con la tradición, la ruptura con Calicanto, que hizo posible Tráfico. Entonces, Claro, muy importante. dejar el grupo de Antonia Eso, Palacio, Osvaldo Trejo, que también estaba allí, ¿no? Eran los sí, coordinadores.
Eduardo era muy amigo de Antonia, no formaba parte formalmente de Calicanto, pero siempre estaba en Calicanto de alguna manera. Era una presencia. Nosotros hicimos una ruptura, yo lo estaba recordando el otro día. Si me pongo a pensar en Antonia ahorita, diría que fue un poco brutal, porque Antonia no se esperaba la decisión del grupo, que nosotros no fuéramos, pero necesaria, Ángel Gustavo, porque así es la literatura. Para continuar, tiene que cercenar algo de alguna manera, ¿no? Para poder avanzar en el camino de la creación. Y nosotros Y de alguna dimos ese forma, paso que sí, sí es doloroso, no necesariamente tiene que ser así siempre, pero ocurre que es así. Y a nosotros nos ocurrió. A mí especialmente porque yo era muy cercana a Antonia. Era una discípula de ella, no sé si discípula, pero alguien que estaba muy cerca de ella y ella muy cerca de mí. Entonces, claro, pero igual sin miramiento hicimos la ruptura y me acuerdo que Antonia nos despidió en la puerta de su casa y nosotros seguimos hasta ella vivía en Calicanto, arriba en Altamira, y nosotros bajamos a pie, los de tráfico, hasta la cafetería del León en la plaza de la Castellana. Y ahí hicimos nuestra primera reunión, pero veníamos de Calicanto, bajamos a pie. Sí, el increíble, momento sí. de la ruptura. El día de la Bueno, ruptura fue así, sí, fue así. y Fue así fundan violenta, el pero primer grupo, y así fundan el primer grupo que tiene el último manifiesto literario en Venezuela. Fíjate una cosa, y para que todos okay. sepan, todos los que están conectados, muchos alumnos Sí, aquí, por supuesto, y otros que no. sí, Pero yo tengo el privilegio de presentarte hoy porque yo doy en la escuela Literatura Venezolana 3 y Literatura Venezolana 4. En Literatura okay. Venezolana 4 vemos a partir de los años 60, entonces por supuesto corresponde el grupo gráfico de 1981 y parte de tu Sí, obra inicial. Entonces, bueno, por claro, eso me tocó en suerte a mí, fue una gran suerte pues, presentarte hoy acá. Si quisiera hacer una síntesis para continuar de tu obra, para seguir conversando, ¿no? Como punto de información, aunque por supuesto siempre decimos, y en este caso específico, en tu caso, Yolanda Panti no necesita presentación, pero lo que pasa es que los escritores venezolanos siempre necesitan presentación, así sea en estos ámbitos casi privados, donde está la tribu literaria, como me gusta sí, claro, llamar, sí, el sí, grupo de sí, sí, lectores, escritores, profesores, investigadores que vienen haciendo pues, lo que es la plataforma de la literatura venezolana. exacto. Entonces, para los efectos, hago un resumen para continuar conversando. Yolanda, Sí, después de Casado Lobo, publica Correo del Corazón en 1985. Y en 1989, que es un año muy importante, es el año del fracaso y es el año sí, de la caída del muro de Berlín. Se sí, supone que sí, hay un quiebre importante. Y en ese año Yolanda tiene tres libros publica tres libros, La canción fría, Poemas del escritor y El cielo de París. Ahí nos podríamos detener un poquito sí. para, en torno a ese año y esos tres libros tan importantes, cómo fue el proceso precisamente en ese año. Bueno, realmente se publicaron los tres juntos por cosas del azar, pero el tiempo de escritura fue distanciado entre uno y otro libro. Porque fíjate tú, el último había sido en el 85, estamos en el 89, pero yo tenía entre el 81 y el 85 5 años y después otros años hasta el 89. Así que en el tiempo de escritura, el poemario que viene inmediatamente después a la canción, a Correo del Corazón, fue la canción fría, que es donde yo hago una ruptura radical con la propuesta estética de Correo del Corazón. Y del ámbito, digamos, doméstico citadino caraqueño, paso a explorar más bien en territorios literarios, en otros escenarios más fuera de Venezuela, de la imaginación. Y después, en tiempo de escritura, vino después El cielo de París y después el último de esa trilogía fue Poemas del escritor, también del 89, pero en escritura fue el último en escribirse. Pero se publicaron los tres casualmente el mismo año, por cosas del azar, absolutamente azaroso.
Se dio la circunstancia. Pero fíjate qué cosa tan increíble. Yo nunca me había fijado en ese dato que es tan obvio, que en el año 89, que es el año terrible de nosotros, los venezolanos, los caraqueños también especialmente por el Caracazo, yo saliera con 3 libros. Pero ¿en qué estaba pensando yo? Yo me acuerdo, yo, yo me acuerdo, claro, todos vivimos el Caracazo y todos lo sufrimos y lo padecimos, unos más, otros menos. Pero recuerdo, por ejemplo, que la canción Fría que publicamos en Anglia, recuerdo que Verónica Jaffe y yo, Verónica era la editora, nosotros pasábamos gran parte de los días de la semana visitando a Javier Espuro en la editorial Ex Libris, que era donde se imprimió el libro. Entonces, mientras todo esto ocurría, nosotros estábamos, digamos, me refiero a Verónica en Anglia, con la canción Fría, estábamos también pensando en otras cosas, pues en una realidad paralela, que es la de la literatura. Y después Poemas del Escritor fue publicado por Fundarte, ahí estaba, no recuerdo quién estaba entonces en Fundarte, como director, creo que Blanca Streponi era la directora de literatura de Fundarte. Y el tercero, El cielo de París, el mismo año, qué cosa tan extraordinaria, fundamos nosotros Pequeña Venecia. Y salió El cielo de París en Pequeña Venecia. O sea, fueron años vividos con muchísima intensidad desde todo punto de vista. Y eso me parece increíble, que yo no me haya fijado en esa cosa tan obvia, ¿no? No, llama la atención, pero es que lo mismo ocurre en 2002. Tú estás en tu oficio de poeta, o sea, ¿qué hacía yo en el año 89? Bueno, escribí poesía. Y en el 2002 también, porque en el 2002 tienes El hueso pélvico, Poemas huérfanos y La épica del padre. También 3 libros. Todos son Sí, de 2002, ¿no? publicados los 3 en 2002, pero escritos en tiempos distintos. Digamos, La épica del padre en escritura es anterior. Y yo tenía unos poemas que había llamado yo poemas españoles y los tenía un poco apartados. Y cuando Harry Almeda me propuso publicar en su editorial, La Liebre Libre, yo le ofrecí una carpeta que tenía de poemas que habían quedado huérfanos de otros libros, pero que estaban ahí hace mucho tiempo. Entonces se me ocurrió llamarlo poemas huérfanos porque en verdad eran huérfanos. Y el que sí es de la fecha exacta, del año 2002, aunque lo escribí en el 2001, es El hueso pélvico. Porque ese poema lo escribí yo bajo el fuego de la confrontación. En el año 2001, cuando veía acercarse los 2 trenes que estaban en disputa en el territorio nacional, ¿no? Y se iban a enfrentar, obviamente. Claro, Que terminó, pues, en lo que ya sabemos que terminó, pues terminó una cantidad de muertos en huelgas muy dolorosas, en fin. Sí. Pero ese libro sí, ese poema fue escrito bajo el impacto del momento. Sí. Es una respuesta, mi respuesta política, si se puede llamar así, política como respuesta ciudadana a los acontecimientos nuestros en ese momento. Una relación entonces estrecha entre poesía, realidad, poesía y sociedad. Absolutamente. Y luego, en 2007 está París, en 2011 21 caballos, Bellas Ficciones de 2016. Y aquí viene un año muy importante porque comienza el reconocimiento internacional, precisamente 2017 y una edición decimoséptima, 17. Sí. Qué curioso. 17. Tiene el premio Casa de América, tu libro, Lo que hace el tiempo, que es la edición 17, y entiendo que luego, este año, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, también es la edición 17. Sí. Qué curioso. ¡Ay, qué casualidad! Dios santo, no me había dado cuenta de eso. Sí, yo Pero bueno, estoy revisando llena de... todos los materiales y oye, pero Pero el 17, juégate el 17. hay que jugar a la lotería en el Gustavo, hay que jugar a algo. Sí, Porque una cosa. los números están muy ahí subrayados. No me he dado cuenta tampoco, fíjate tú. Y fíjate las cosas que uno va consiguiendo. Bueno, y en lo que hace Increíble. tiempo, diríamos que es la puerta, tú lo consideras así, la puerta a tu internacionalización, ¿no?
Bueno, realmente yo no lo sé, son cosas también del azar, porque digamos, el libro que para mí es un libro para mí fundamental en esa nueva etapa vamos a ver, de mi vida, es Las Bellas Ficciones del año 2015. Y lo que hace el tiempo son poemas que no alcanzaron a estar en Bellas Ficciones, porque una vez que yo cierro la edición de Bellas Ficciones y va a la imprenta, empezaron a aparecer hermanitos de Bellas Ficciones. Sabes que eso es una cosa que está como adentro incubándose, empiezan a salir. Pero ya no Sí, podía meterlos en Bellas Ficciones porque ya estaba, el libro estaba en imprenta. Entonces reuní esos poemas y que son parte de una trilogía y los mandé al concurso Casa de América en España y obtuve me dieron el premio, pero fue también por azar totalmente. Pero yo había formado, estaba ya presente en varias antologías, Ángel Gustavo en España, estaba ya representada, pues. Entonces ya, digamos que no era una persona, no era una persona, no les era ajena yo a los españoles, como muchos de nosotros los poetas venezolanos, pues porque ya estábamos, ya habían varias antologías publicadas en España donde aparecíamos muchos de nosotros de mi generación. Pero bueno, visto así, claro, lo que hace el tiempo, obtuvo ese premio y inmediatamente pues hubo una atención sobre mi trabajo y también sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela, la producción de los poetas venezolanos de mi generación, de los más jóvenes. Ya había una atención sobre nuestra producción literaria. ya se está abriendo el camino, pues. Sí, sí, Bueno, sí. esa es una pregunta que todos queremos saber, a todos nos agrada saber alrededor de este importantísimo reconocimiento obtenido este año. ¿Cuál es el significado del premio? ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo lo has recibido y qué significa para ti este Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca? Bueno, tú sabes que lo primero bueno, que siento que es una enorme responsabilidad porque, porque tengo que responder a algo que en algunos momentos siento que me sobrepasa. Y otra cosa que me ocurre con el premio es que cuando lo veo con distancia, digo, la noticia la veo y todavía me cuesta creerlo porque digo, Dios mío, qué cosa tan sorprendente. O sea, me sigue sorprendiendo la noticia. Y cuando me encuentro sorprendida por la noticia, pues agarro el libro que reúne mi poesía, publicado por Pretexto en el año 2014, y lo tomo en las manos y veo que pesa como 1 kilo. Y digo, bueno, se está reconociendo finalmente una entrega, una dedicación de muchos años, de tantos años como de 40 años, un poquito menos quizá, y una pasión literaria, una vocación muy fuerte y un mandato que tengo dentro de mí que es así, pues entonces eso me tranquiliza. Y bueno, de pronto están reconociendo esta insistencia en la poesía que yo he tenido a lo largo del tiempo. Y Pero indudablemente es un reconocimiento, es una trayectoria, un trabajo sostenido a la sí, creencia en la palabra, es sumamente sí, importante. eso me tranquiliza en el sentido de que me siento parte de algo, ¿no? Bueno, de lo que finalmente son los poetas o los escritores, que nos sostiene la fe en la palabra, ¿no? ¿Cómo no? Pero lo que significa el premio, te digo, está entre esas dos cosas. El asombro, que todavía no me lo creo, casi la negación de decir, pero ¿cómo me pudo haber ocurrido a mí esto? ¿Entiendes? Sí, Porque sí. yo, Bueno, un poco, ¿no? es también muy merecido, indudablemente. Como te digo, entonces agarro ese libro que pesa mucho, como 1 kilo. Digo, bueno, aquí hay muchas páginas escritas, ¿no? Aquí hay muchísimo trabajo. ¿Cuántas también? Sí, muchas horas de tiempo y mucha pasión. Muy bien, y como has dicho que en cierto modo también, por supuesto, representa y reconoce a la poesía del país, tú que, por supuesto, como poeta actual, te debes a una tradición. ¿Cuáles voces están en tu poética de nuestra tradición que reconoces, que conserva? ¿Que te dice el nombre de Ida Granjo, de Luz Machado, de Elizabeth Shon?
de Juan Sánchez Peláez, que fue un poeta tan admirado por todos los poetas posteriores a los años 60, Eugenio Sí. Montejo, Janio Oxoft. Bueno, yo me formo parte de ellos. Yo soy parte de ese río, de ese conjunto de voces que forman la tradición de la poesía venezolana, ¿no? Hablando de la poesía. Y cada uno porque uno avanza en el tiempo con las lecturas, es lo que me ha ocurrido a mí. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de esos maestros que nombraste, me dejó algo muy profundo que me permitió avanzar en mi propia búsqueda, ¿no? Yo recuerdo el impacto que me produjo, por ejemplo, cuando escribí, en primer lugar, Antonia Palacio, fundamental en la escritura de Caso Lobo. Ahí está Antonia, no te digo calcada, pero está su impronta. La lectura de Luz Machado, de La Casa por Dentro, ese libro especialmente de Luz Machado, fue absolutamente vital, importantísimo para la escritura de Correo del Corazón. Yo no hubiese podido haber escrito ninguno de mis poemas iniciales sin la lectura apasionada de Luis Alberto Crespo, por decirte algo. Esa cercanía con Luis Alberto. La lectura de Ana Enriqueta Terán, fundamental, importantísima. La lectura de Juan Sánchez Peláez también. El asombro de Juan. Esos poemas de Juan asombrados. Porque él mismo estaba siempre asombrado, pero que sus poemas son asombrosos, son un asombro. Esta, Eugenio también, claro que sí. Rafael mismo. Aunque claro, Rafael es un poeta que merece ser leído, aunque ahora entiendo que ha cambiado, pero nosotros cuando jóvenes no estábamos preparados para la lectura de Rafael, tal como lo puedo leer yo ahora, ¿no? Porque estábamos como esa cosa de la juventud, tú sabes, como buscando como un lenguaje, como una forma, como una exploración, como una vanguardia. Y Rafael no es nada de eso. Entonces Rafael tiene otra cosa más, una decantación diferente, ¿no? Algo más sosegado en él. Y entonces ahorita, la edad que tengo, que son 67, la gran influencia sobre mí en este momento es la de Rafael Cadena. Y así pues, así a lo largo del tiempo, siempre acompañada, nunca sola, jamás. Yo no he escrito una línea sin un lector al lado, Ángel Gustavo. Si jamás en mi vida he publicado un libro sin que alguien me diga, está bien, Yolanda, esto está bien, públicalo. Qué bien. Entonces, esos son muchas compañías de amigos, escritores, poetas, lecturas amontonadas, sobre todo de poesía venezolana, ¿sí? Porque ahí está la voz, ahí está el grano de la voz que nos distingue. También de lecturas de otras geografías, pero en la poesía venezolana está nuestra lengua, nuestro lenguaje propio, auténtico, nuestras palabras, nuestros toponímicos, está todo lo que configura un paisaje geográfico, emotivo, literario. Entonces, claro, es muy importante la lectura, seguir la tradición, aunque sea para romperla después, pero bueno, meterse en esos caminos. No sé cómo será ahora con los poetas jóvenes, supongo que harán lo mismo. Pero muy bien, porque hay todo un proceso de, de conformación de una voz individual en medio de un colectivo que debe Sí, al pasado también principios poéticos. Y en relación, claro. hay un punto muy importante, ahora que nombras también esa búsqueda, esa experiencia formal, la búsqueda de la forma, el experimento con las formas, que en Mm, cadenas nunca, por lo visto, hasta donde vemos, no ha sido un elemento de tu preocupación, diría yo. ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú hoy la forma del poema? Una vez liberado, a principios del siglo XX, finales del sí, XIX, sí. la rima, del metro, de todas esas cosas, eh, permanece un ritmo de una forma especial. ¿Cómo manejas tú la forma y el ritmo? ¿Cómo es la relación con esos elementos? Bueno, en este momento, eso está escrito en uno de los poemas de Bella Ficción, que se llama La Raíz, donde de pronto me salió esta idea que ha, ha muerto en mí lo literario, todo apunta al hueso.
cuando formulé esa frase, ha muerto en mí lo literario, quise decir que en ese momento de mi vida, en Bellas Ficciones, ya yo sentía que había pasado por ese campo enorme de experimentación y de búsquedas incesantes, de grandes interrogantes, de planteamientos a veces muy tan dolorosos, enfrentamientos con la poesía, y que merecía un descanso. O sea, yo cumplí con la literatura, ha muerto en mí lo literario, ahora voy al hueso de la escritura, es decir, ¿dónde está el poema? Entonces, me hizo palpable y muy diáfano una idea que puede ser obvia, que es que la luz estaba allí, y que lo único que uno podía hacer era detenerse a mirar dónde cae la luz. Entonces ahí cambió mi relación con la poesía. Los versos se hicieron más diáfanos, la escritura más sencilla, entre comillas, más fluida, sujeto, verbo y predicado. Y ya con una sensación de paz interior. O sea, yo he recorrido muchos caminos. Yo puedo ya sacar lo que está dentro del pozo y escribir de otra manera. Esa sería mi respuesta. Bueno, muy bien, y incluso ese punto de la luz es muy interesante porque yo me preguntaba, preparando los materiales para esta conversación, entonces todos esos elementos, yo me preguntaba, muy bien, ¿qué relación tendrá en la actualidad Yolanda con las artes visuales? Ahora nombras la luz, porque tú estudiaste artes plásticas, artes visuales antes de letras, ¿no? Sí, es verdad. Y es que tus preguntas son muy interesantes y muy pertinentes, porque es cierto que yo estudié artes visuales en Maracay, que había una escuela experimental muy buena de artes del gobierno, ¿no? La Escuela de Artes Plásticas. Y luego en la Escuela de Valencia, luego me vine a Caracas a estudiar en un taller de un pintor privado. Y bueno, y entonces decidí que iba a estudiar letras. Bueno, no importa. Pero en los años 90 yo tuve la inmensa fortuna de ser llamada para trabajar en el Museo de Artes Visuales Alejandro Otero, Mao, con Taía Rivero. Y entonces ahí yo estuve cerca del arte contemporáneo. Y ahí se me abrieron muchísimas puertas de sensibilidad, una aproximación distinta al arte. O sea, era, qué cosa era el arte contemporáneo. Y realmente yo creo que ese fue un momento importante, esos años que yo pasé trabajando en el Museo de Alejandro Otero. Me marcaron definitivamente y me acercaron mucho, me liberaron de patrones con respecto a la creación literaria y me abrieron la posibilidad de poder trabajar de otra manera. Luego vino la relación con la fotografía, que siempre estuvo presente a través de la pintura, que había abandonado cuando estudié arte y que retomé después de años cuando descubrí las cámaras digitales, que fue como una liberación total. Y esa también es la relación con la imagen. Pero la imagen, mi poesía casi no se sostiene sobre la imagen, esa cosa tan rara que es la imagen, pero está sostenida sobre la imagen a lo largo de todos los caminos y en el tiempo. Qué bueno, que todos los elementos están interrelacionados. Sí, increíble, Ahora, sí, sí. ahora la estructura de este encuentro permite la participación del público. Entonces la profesora María Di Muro tiene el control, digamos, sobre las personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta, alguna intervención breve, porque luego, en la tercera parte y última, tenemos a María Alejandra Colmenares, tenemos a Paola Arzuro y a poeta Juan Diego Fernández de Lum, que entonces María Fernanda y Muro, y no sé si hay alguna pregunta sí.
quieran hacer. Hay dos preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Y las Ok. dos son de Héctor Aníbal Caldera. La primera, ¿qué está escribiendo hoy en día y cómo lo hace? Bajo estos signos de pandemia, incertidumbre, invasión y tantas emigraciones. Bueno, realmente yo en estos 8 meses de encierro por la pandemia, de cuarentena, no encontré nada que me pudiese motivar, porque el impacto de lo que ocurre afuera es demasiado fuerte, ¿no? Y me dejó más bien muda y perpleja. Entonces yo pensé que tenía que trabajar para encontrar una especie de orden en mi cabeza, ¿no? Dado el caos alrededor. Y descubrí que tenía guardados algunas cosas que no había trabajado por falta de tiempo y quizás por falta de interés. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Le respondo al amigo que hizo la pregunta. Estoy trabajando con cosas de antes. Entonces tengo un proyecto en mente que me parece que puede ser que es para mí muy estimulante, que es trabajar como te digo, con las cosas de un archivo muerto prácticamente y tratar de darle vida. Esa sería mi respuesta porque nada de lo que ocurre me inspira nada, porque me deja en blanco. Quiero decir, me deja como podemos estar todos, pues, en un campo minado sin ninguna respuesta. La siguiente pregunta también la hace Héctor y dice, y de lo que expresa, ¿dónde está el hueso? ¿Qué densidad o dimensiones tiene? ¿Qué viene descubriendo en ese pozo? Bueno, el hueso es una buena pregunta porque el hueso no sé qué significa. Todo apunta al hueso, pero ¿al hueso de qué? Y se me ocurre que una respuesta es al hueso de la poesía, a la poesía como poesía y la poesía que no tiene, a la que no la sostiene sino la poesía, el campo literario. Es decir, como algo más bien relacionado con el espíritu, con algo que nos sobrepasa completamente. Ese sería el hueso. Y un lacaniano diría que sería el hueso de lo real, la cosa en sí. Pero yo me voy por la idea del hueso del poema. El hueso del poema está fuera del campo literario, fuera de la literatura. Es la poesía que ya sabemos que la poesía no se sabe qué cosa es la poesía, pues. Y la otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta, María, que venía junto con esa? Y bueno, todo forma parte de la misma. Sería, ¿dónde está el hueso? ¿Qué densidad o dimensiones tiene? ¿Y qué viene descubriendo en ese pozo? Ah, bueno, el pozo. El pozo con ese es lo que está sedimentado dentro de mí como pozo de lecturas. Todo lo que leí y todo lo que olvidé, porque tengo una memoria muy corta y muy mala, ahora olvido todo, pero eso que está dentro, haciendo un pozo, son las muchas lecturas, muchas reflexiones que hicieron una sola cosa que ahí sí reconozco como mía. Y ese pozo no se puede agotar porque no se puede agotar, sí, se agotaría con la muerte, pues con la muerte física, pero son muchos años de escritura, de relación apasionada con la literatura, y todo eso está dentro, ese es el pozo. Entonces, claro, eso queda como algo que te pertenece profundamente, porque está todo unido, todo relacionado, así como Ángel Gustavo relacionó estas cosas extraordinarias con la fecha, lo mismo todo está relacionado dentro de uno, porque uno, el ser que escribe traza la línea vertical, porque todo es coherente, porque es una sola persona la que está produciendo, no son distintas personas, entonces todo apunta al hueso, todo apunta a lo mismo. No sé si respondí, porque son cosas muy difíciles de explicar, pero creo que más o menos pude responder algo. Perfecto. Tenemos también una pregunta del profesor Carlos Sandoval, a quien saludamos, y que dice, hola querida Yolanda, ¿cómo es tu relación con la prosa? ¿Lees novelas o relatos? ¿Tienes textos secretos en prosa? Sí, claro, yo fui una lectora apasionada de narrativa, fui una voraz lectora de novelas.
hasta que dejé de leer, pero quiero decir que no fue que dejé de leer novelas o narrativas o ensayos, sino que dejé de leer toda suerte de literatura. Yo no, por alguna razón yo no puedo leer, entonces claro, pero mis grandes lecturas fueron de novelas, o sea, las lecturas de juventud, de formación adolescente, son todas novelas. Y la tentación de la escritura de narrativa en mí está latente. Lo que pasa es que yo no tengo el talento no tengo ni el talento ni la paciencia, pero soy terca. Así que lo que sea que pueda producir en prosa será siempre prosa poética. Nunca será la armazón de una novela, me sobrepasa totalmente. Entiendo que es la estructura de una novela es parte fundamental de la escritura de novela y yo no tengo paciencia para hacer una estructura así tan sólida como la que se necesita para sostener una novela. No sé si respondía a Carlos. Bien. Bueno, por el momento no tenemos otras preguntas, pero no sé si los muchachos que están aquí conectados con nosotros quisieran preguntarle algo a la poeta. Hola, Hola María ¿qué Alejandra. tal a todos? Hola Yolanda, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué bueno verte. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Agradezco la oportunidad de compartir, bueno, esta presencia digital en el marco de la feria, en este evento de la escuela. Sí quería preguntarte qué opinas sobre este término que se está utilizando mucho, sobre todo en los últimos años, se ha utilizado siempre, pero siento que estos últimos 2, 3 años ha tenido como un peso mayor, que es la poesía femenina, ¿no? Como, por una parte, como una especie de reivindicación ante una tradición cuyo grueso de autores han sido hombres, o si te parece que es una categoría, digamos, limitante. No sé, me gustaría No, saber tu opinión. no me parece para nada una categoría limitante. Me parece muy importante y pertinente, y más en este momento, con esta nueva ola del feminismo que es diferente a las olas anteriores. Yo, hay mucho ruido, se siente un ruido. Yo fui muy activa en los años 80, montada en la ola del feminismo que nos correspondió, y nosotros nos plantamos como mujeres escritoras con conciencia de género y con conciencia del lugar que ocupábamos en la historia. Y si yo fuera joven ahorita, sería también igual. O sea, tendría una posición absolutamente radical en ese sentido, en defensa de los derechos de la mujer y seguramente y con mayor conciencia de lo que significa ser mujer y escribir como mujer. Porque en aquella época todavía, claro que la discusión estaba planteada, de hecho venía muy de atrás, de los años 60, bueno, imagínate la historia del feminismo, por Dios. Pero nosotros ya estábamos formadas en esas ideas feministas con conciencia, pero la conciencia ahora sobrepasa la conciencia que nosotros teníamos antes. Y yo veo, por ejemplo, que en España y también en Latinoamérica, hay un grupo de mujeres escritoras muy poderosas, muy con posiciones radicales que yo celebro y aplaudo. Porque yo fui así. Entonces, me parece absolutamente sano, me parece sí, saludable y necesario para las personas que lo quieran tomar, el camino, quiero decir, quienes no lo quieran tomar, pues me parece también magnífico, pero quienes lo tomen, fantástico. Apoyo 100%. Gracias, Yolanda. Bueno, yo secundo tu opinión y bueno, este es un tema que se conversa Claro, mucho. Siento que el sí, feminismo actual se ha apropiado de muy buena forma del término. Siento que es claro una que forma sí, de sí, visibilizar, de representar, y sí, de tomar sí, espacios sí, sí, que no estaban concedidos o al menos no tan fácilmente, ¿no? A veces siento que sí, las mujeres tenemos que demostrar cosas para poder estar
en ciertos espacios que deberían darse naturalmente para este intercambio literario en ese aspecto. Bueno, Y pero bueno, eso es una conversación que se tiene muy, muy a menudo y no, es muy están las dos importante. opiniones. Es muy importante tomar conciencia del poder del poder de la voz de la mujer adentro, lo que sale de adentro como de ella, de sí. Y eso es muy rompedor, eso es radical y es absolutamente saludable sacarlo y exponerlo. Lo que venga después de esa exposición y de esa ruptura tan fuerte y de esa conversación franca será siempre ganancia para las mujeres en todo sentido. Pero es tiempo de exponerse con valor, pues. Y las conquistas serán las que vengan. Pero hay mucho que hacer. Bien, en este orden, entonces, creo que es conveniente que la misma María Alejandra, que está acá, comience el recital, ¿verdad, María Fernanda? ¿Te parece bien? Y luego Paola, porque Juan Diego cierra. Ah, ok. Sí, está bien. Bien. Bueno, voy a leer un poema de Yolanda. Está publicado en Casa Lobo. Nadie juega montura de palma, ni siquiera de beber, ni dan siquiera de beber a las bestias, ni así tenemos casa, ni somos, ni aún seremos parte, pájaro de árbol, jamás, ni pasto nuevo, rajadura donde filtra tu voz haciendo daño. ¿De qué lugar o infierno esa palabra a morir? Y no poseo rincón, sitio de la tierra, reloj para esa hora, ni así donde guardarme. ¿Cómo no volver? Volver mientras tachamos o estarnos en pie sobre el roto de marzo. Y voy a leer un segundo poema que está publicado en esta edición, Todas las mujeres fulanas y menganas, que bueno, la pregunta que hice también venía un poco como de esta selección. Esta es una selección que hizo Kelly, ¿no? Kelly Martínez. Sí, sí. Y tengo el honor de compartir publicación con Yolanda en este libro. El poema dice así: Salve reina, que estás en las aguas, digo esta oración ante tu estatua, mas tú no existes, sino en el hueso materno. Vamos los creyentes en la hora descreída, por un puente sobre el presente duro, espléndida figuración de una mujer enarbolada. Carga la ciudad sobre la espalda, al centro de su arteria fluvial. Pasamos sin mirarla, reina sagrada que un artista supuso ver sobre una danta, espoleada en su musculatura compacta, carga hacia lo vertical un hueso de interrogación, patria, por el derivativo, interrogada, levanta el hueso duro de roer, portezuela, finalmente es apertura, una vez por la endija, cuando llegas con sangre. Ay, gracias, María Alejandra. Qué linda lectura. Muchas gracias. No, gracias a ti, Yolanda. Qué curioso. Gracias. Ahora continúa Paola Alzuro. Agradecida, la verdad que estoy un poco descolocada porque no sé qué hago aquí. O sea, al lado de María Alejandra y de Juan Diego que bueno, tienen cierta trayectoria, bueno, tienen trayectoria, cosa que yo no tengo. Pero bueno, estamos empezando aquí, agradecida de estar aquí con Yolanda. Y bueno, yo voy a leer dos poemas. La selección que hice responde
bueno, a poemas que realmente han resonado dentro de mí, que creo que eso es lo importante. El primer poema es Vitral de Mujer Sola, que está en Correo del Corazón. Correo, sí. Sí, exacto. Se sabe de una mujer que está sola, porque camina como una mujer que está sola. Se sabe que no espera a nadie, porque camina como una mujer que no espera a nadie. Esto es, se mueve irregularmente y de vez en cuando se mira los zapatos. Se sabe de las mujeres que están solas. Cuando tocan un botón por largo tiempo, las mujeres solas no inspiran piedad ni dan miedo. Si alguien se cruza con ellas en mitad de la vereda, se aparta por miedo a ser contagiado. Las mujeres solas miran el paisaje y se diría que son amantes de las aceras, de los entresuelos, de las alcantarillas, del subsuelo, de los subterfugios. Las mujeres solas están sobre la tierra al igual que sobre los árboles. Les da igual porque para ellas es lo mismo. Las mujeres solas recitan parlamentos. Estoy sola. Y esto quiere decir que está con ella, para no decir que está con nadie. Tanto se considera una mujer sola. Las mujeres solas hacen el amor amorosamente. Algo les duele. Y luego todo es más bien triste o colérico o simplemente amor. Estas mujeres se alumbran con linternas, van al detalle. Saben dónde se encuentra cada cosa porque temen seguir perdiendo y ya han perdido o ganado demasiado. Ellas no lo saben, porque van del llanto a la alegría y a veces piensan en la muerte. También planean un largo viaje e imaginan encuentros posibles, administran el dinero, compran legumbres, trabajan de 8 a 8. Si tienen hijos, hacen de madres, son tiernas y delicadas. Aunque muchas veces se alteren, un pensamiento recurrente es, ya no puedo ni un minuto más. Las mujeres solas tienen infinidad de miedos, terrores francamente nocturnos. Los sueños de tales mujeres son terremotos, catástrofes sociales. Una mujer sola reconoce a otra mujer sola de forma inmediata. Llevan el mismo cuello airado, lo cual no quiere decir que no quieran a nadie más que a sí mismas. Esto es completamente falso. Lo cierto es que la casa de una mujer sola está abierta a su antojo. Una mujer sola no puede curar su soledad, porque nada está enfermo. Se remedia lo curable, una gripe, un dolor de estómago. La mujer que piensa que su soledad es curable no es una mujer sola. Es un estado transitivo entre dos soledades, infinitamente más peligrosas. Una mujer sola es una mujer acompañada, aunque de este hecho no se percate más que el zapato al que mira con detenimiento o el botón, que parece representar algo verdaderamente importante, como de hecho lo es, como los árboles o el cielo, solo que el privilegio que deriva de semejante atención es más bien propio de las almas temperadas al siguiente fuego, ir contigo para estar con vosotros. Y el siguiente es, ya, buscarlo aquí. El siguiente está recogido de La Quietud. Se llama No disfruto con el baile. Para terminar. Qué escogencia la mía tan difícil. Si un perro es la barcina de mi casa, la misada que decía, gata, cuando todo era claro a mi entender, qué terca, vivir en el pasado. En aquellos que he amado, están atrás mis padres, recordándome que no son ellos. Y yo vuelvo y los abrazo a mis soñados fantasmas, son mis dueños. Si veo llover es la lluvia de turmero, no puedo evitarlo, está en el aire, todo el pueblo. No es un goce ir a una fiesta, no disfruto con el baile. Es muy triste, ya lo sé, es una pena. El cuarto, los recuerdos. Cuando afuera está la luz para cegarnos, yo no veo, yo no siento. Es otra cosa que no sea lo sentido en otro tiempo. Pero es duro morir, cerrar las puertas.
Gracias, Paola. Preciosa lectura. Hiciste una lectura preciosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y para cerrar, Juan Diego Fernández Lebrun. Hola Yolanda, de verdad agradezco mucho estar en esta ocasión rindiéndote homenaje. Yo preparé algo para conmemorar todo este día. Se trata de una especie de collage musical con varios poemas tuyos y que voy a interpretar con una guitarra. Entonces voy a compartir pantalla para que puedan ver lo que estoy leyendo, ya que con solo la música pueden perderse fácilmente. ¿Pueden verlo? Sí. Ajá. Sí, se está viendo. Sí, sí. Okay. Invento un pajonal salido de todas partes, empinarse para vernos, hablándonos a gritos. Empujo esa cantidad de monte, metiéndose por la casa, desvalijando. Ya que restos de pangola, de los que fueran paciendo, gradisco de nombre y los tuyos. Ahora que el asalto del rugido, rompiéndolo todo, haciendo calles, este matorral como una isla. Estos pilares empecinados, este miedo de morir sin que nos oigan. Yo abrí la boca aterida de los muertos. Que era uno y lloraba, llena de miedo. Abracé el cuerpo que tenía a mi lado. Los besos devolvían sin vida las palabras. Bosques y ensenadas, yo anhelaba la muerte. Entrar contigo en el púdico destello. Las aguas no iluminan. Oscurecen la tierra. Su fuente es el miedo que emana de nosotros y también de los ahogados en el aire húmedo. Aquí. Este es el viaje de mi madre al país soñado. De cómo la vida partióse largamente
hízose batalla lo vivido. Y luego como el sueño se deshizo todo y fueron las puertas atrancadas. Y al pasar de los días tormentosos, de cómo amanecieron los campos calcinados y el centro blanco del aire y el aire, de cómo el silencio fuese vaciando de su sordo sonido deshojando, y la brisa moviendo la hierba del campo. Es exacta esta sensación de estar perdido. Precioso. Oye, muchísimas gracias. Lo que hiciste fue bellísimo, bellísimo, precioso. Me conmueve, no, me conmueve muchísimo. Esa amalgama de textos que lograste, esa unidad tan extraordinaria con tu voz y la guitarra. Muy bello, Juan Diego. De verdad te lo agradezco infinitamente. Qué regalo me has hecho. Muy bello. Sí. Gracias, Yolanda. De verdad, para mí es un honor. No, de verdad, qué regalo me han hecho, ¿no? Qué homenaje, por favor. Las tres lecturas tan maravillosas. No, me gustaría oírla más adelante tu grabación. Yo la tengo, te la puedo pasar cuando quieras. Bueno, yo te escribo y me la pasas. Muy bella, muy bella. De verdad, estoy muy agradecida con los tres, y también con Ángel Gustavo, con la profesora María. Bueno, de verdad que estoy muy conmovida. Qué regalo. El alma Bellísimo. mater. Muy bello, de verdad. Antes de cerrar, hay en el botón de preguntas y respuestas un par de interrogantes que no sé si todavía tenemos un poquito de tiempo, entonces podemos contestarlas. ¿Les parece? Sí. Ok, la primera de Eduardo Blanco que dice, ¿qué símbolo o qué palabra diría que es nuclear para su expresión? Pregunto por aquello que de solo leerlo o escucharlo le lleva al pensamiento poético o directamente a la escritura. Bueno, sí, si pienso en el conjunto del trabajo reunida en el libro publicado por Pretexto hasta el año 2014, diría que lo que atraviesa ese libro es la noción del miedo. El miedo está presente en todas las páginas, de la primera de ese libro hasta la última de 21 caballos. Y después en los libros anteriores, de Bellas Ficciones y lo que hace el tiempo ya es otra cosa. Ya no sé qué, ya diría que es la luz, pero el miedo y la noción de país también la atraviesa completamente. Esa sería mi respuesta. Perfecto. Y por último, un comentario de Alifa Samedina que dice, saludos, la realidad venezolana actual y la tragedia que vive su población podría ser inspiración para plasmar lo que pasa. Es un comentario más que una pregunta. Sí, claro que sí. Todo puede ser. En lo particular, yo guardo distancia porque no encuentro palabras para expresar tanto dolor, a veces tanta rabia, tanto desconcierto. Entonces me encuentro en una posición más bien a resguardo, pero porque no encuentro una manera de expresar eso. Se me hace muy difícil, pero quien lo pueda expresar, exprésenlo, háganlo.
No se dejen nada por dentro. Excelente. Bueno, entonces ya estamos concluyendo este evento. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, también a los muchachos por sus intervenciones maravillosas. Quedamos, bueno, encantados. También al profesor Ángel Gustavo Infante, que ya está otra vez con nosotros. Y también muchísimas gracias a Yolanda Pantin por estar acá con su Escuela de Letras en esta mañana y también en esta Feria del Libro del Oeste de Caracas. Profesor, no sé si quiera decir algo. Sí, quisiera cerrar, porque es que me desconectó 2 veces aquí el sistema, entonces estaba ya preocupado. Bueno, para cerrar entonces, un gran abrazo, Yolanda, a la distancia. Espero que nos veamos cuando todo esto se arregle y podamos celebrar en persona. Muy agradecido también por la participación de nuestros queridos estudiantes. Agradezco también el trabajo que ha hecho el equipo de la Escuela de Letras, la profesora, la directora, Lisette Martínez, a ti, María Fernanda Muro, como coordinadora, y a alguien que está detrás también, que es la exdirectora. No podemos olvidarnos de Janina Olivieri, quien celebró mucho, con gran alegría, el premio, la noticia del premio de Yolanda. También al profesor Marcelino Vival, que es el coordinador general de esta feria. Abrazos, saludos a todos. Muchas gracias por conectarse. Inmensamente agradecida, me despido con el corazón lleno. Gracias a todos por conectarse. Que tengan feliz día. Muchas gracias a todos. Gracias, Yolanda. Gracias por